Hola a todos, soy Ernesto Ugarte y este es mi canal Señales para Construir Fe. El estudio que iniciamos en esta ocasión es el sexto de la serie acerca del santuario. Si no han visto alguno o ninguno de los anteriores, les animo a que lo hagan, pues están todos interconectados de tal forma que los que preceden van siendo necesarios para entender los que siguen. Antes de entrar en materia, les recuerdo que si te gustan los contenidos de mis videos, suscríbete al canal para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo programa. Esto es muy fácil, simplemente debes activar el botón suscribirme que aparece en rojo bajo la pantalla y activar la campanita que aparece al lado, y de este modo te llegarán oportunamente los avisos. En el estudio anterior, analizamos cómo era purificado el santuario de Israel. Pudimos llegar a la conclusión de que los ritos celebrados una vez al año, en el día de las expiaciones, prefiguraban el procedimiento salvífico de la justificación por la fe. Con un propósito semejante, los sacrificios diarios por el pecado representaban y anunciaban la muerte de Jesús en lugar de nuestra muerte eterna, que es el pago por nuestros pecados. También reparábamos en el hecho de que si bien estos dos procedimientos salvíficos se aplican seguidamente en un mismo acto durante el nuevo pacto, en el antiguo pacto se desarrollaban en dos fases distintas. Los sacrificios por el pecado estaban disponibles prácticamente todos los días para todo israelita que arrepentido de su pecado lo necesitase, pero el servicio del día de las expiaciones se realizaba solamente una vez al año, el 10º día del mes séptimo del calendario hebreo. Que en el antiguo pacto la muerte vicaria de Jesús por los pecadores y la necesaria justificación para el pecador arrepentido quedasen representados por dos ritos diferentes, celebrados en ocasiones distintas, se debe a razones meramente prácticas. Mencionaré las más obvias. Si se hubiese querido representar el procedimiento completo mediante dos ritos sucesivos en la misma ocasión y para cada oferente que llegase al santuario, el sumo sacerdote habría tenido que oficiar continuadamente todos los días y cuantas veces se requiriese entre cada sacrificio por el pecado que se efectuase. Podemos imaginar que esto habría sido impracticable, habría faltado tiempo y la cantidad de animales sacrificados hubiese sido enorme y fuera de todo presupuesto financiero. Pensemos solamente en el becerro por el sumo sacerdote y los dos machos cabríos sacrificados varias veces al día. Incluso habría sido impracticable si se hubiese realizado esta ceremonia en una segunda oportunidad al final del día. Hay todavía más dificultades, pero pienso que basta con estas para subrayar su impracticabilidad. Hay una conclusión importante que surge de todo esto, la de que estos símbolos eran insuficientes, pues no alcanzaban a representar con facilidad todos los aspectos de la realidad que querían anunciar. En este sentido, podemos apreciar que dos procedimientos salvíficos que en la realidad del nuevo pacto se realizan juntos en una misma ocasión, en el antiguo pacto debían realizarse separados por las dificultades prácticas que se han mencionado. Estos ritos no alcanzaban a representar toda la realidad futura de la salvación en Cristo, porque había una diferencia inmensa entre lo representado, la salvación en Jesucristo, y la naturaleza de los elementos utilizados para representarlo. Es el abismo existente entre lo celestial y lo terrenal. Pero en la sabiduría divina era la mejor y más didáctica manera de hacerlo. Esto no ocurre solo con los símbolos
que representaban realidades del nuevo pacto mediante el santuario y sus servicios, sino también con los que hallamos fuera del ámbito de estos rituales. En más de alguno de nuestros estudios pasados me he referido a alguna de estas otras representaciones. Así, por ejemplo, la serpiente de bronce levantada en el desierto por Moisés, que representaba a Jesús levantado en la cruz. Todo israelita que era picado por las serpientes venenosas en aquel desierto y miraba a la serpiente de bronce, se salvaba del efecto mortal del veneno. Esto está en Números, el capítulo 21, los versículos 8 y 9. Del mismo modo, todo el que dirige la vista a Jesús pidiendo salvación es redimido de la muerte eterna que espera a todo ser humano condenado a muerte por el veneno del pecado. Así como la serpiente de bronce era un objeto que representaba una realidad salvífica de Cristo, existen también personajes que lo simbolizaron, como es el caso de Melquisedec en los tiempos de Abraham. En Génesis 14:18, el relato bíblico describe a este personaje como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esto es muy interesante porque, como expliqué en el primer video de esta serie, Melquisedec, como contemporáneo de Abraham, viene a ser un sacerdote que precede en 4 generaciones a los sacerdotes instituidos por Dios durante el Éxodo, todos de la tribu de Leví, que tuvieron como primer sumo sacerdote a Aarón, hermano de Moisés. Por lo tanto, este Melquisedec no tiene nada que ver cronológicamente con la orden levítica de los sacerdotes de Israel. Esta es una característica importante para que sea considerado como un antecedente de nuestro sumo sacerdote celestial que es Jesucristo, pues como declara el autor de la epístola a los Hebreos, en Hebreos 7 del 11 al 21 lo pueden leer, a semejanza de Melquisedec, Jesús no provenía de la tribu de Leví para ser sacerdote, sino de la de Judá, que nada tenía que ver con el sacerdocio. Y por eso comenta el autor de Hebreos que Jesús fue levantado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. A todas estas representaciones en el antiguo pacto de las realidades del nuevo pacto, como lo es en primer lugar Jesucristo y sus derivados salvíficos, como es la justificación, se les llama tipo. A todos estos símbolos del antiguo pacto se les llama tipo. Y antitipo se le llama al correspondiente cumplimiento en el nuevo pacto. Al estudio de los tipos y su correspondencia con el antitipo se le llama tipología. La tipología bíblica fue aplicada desde los albores del cristianismo. Tenemos el caso de Melquisedec, reconocido como tipo de Jesús en la epístola a los Hebreos, ya lo hemos analizado. Pero más aún, la tipología bíblica la usó el propio Jesús ya durante el primer día de haber resucitado, cuando se apareció a los 2 discípulos que regresaban aquel día apesadumbrados desde Jerusalén a su aldea de Emaús. El pasaje de Lucas 24:27 dice que Jesús, comenzando desde Moisés y hasta todos los profetas, les explicó lo que todas las escrituras decían de él. Efectivamente, hay pasajes de los profetas que claramente predicen a Jesús y su sacrificio expiatorio. El más emblemático es el pasaje del llamado siervo sufriente que encontramos en Isaías 53, donde claramente se predice la obra expiatoria de Jesús como sustituto del pecador. De este modo, el siervo sufriente se transforma en un tipo de Jesús.
Pero en el repaso bíblico que Jesús ofreció a sus 2 discípulos de Emaús, el maestro comenzó hablando de Moisés. En los libros escritos por Moisés, la llamada Torá, el Pentateuco, se habla extensa y detalladamente de los sacrificios expiatorios que prefiguraban a Jesús como verdadero sustituto del pecador. Jesús tiene que haberles hecho ver su significado. Podemos apreciar que el antiguo pacto celebrado por Dios con Israel contenía los elementos simbólicos, los tipos adecuados para enseñarle al pueblo elegido por Dios las realidades salvíficas para aquel entonces futuras, siendo la principal la de Jesucristo como Salvador y Mesías del pueblo de Israel y del mundo entero. Esto significa que durante cientos de años se estuvo anunciando la venida del Salvador mediante esta tipología del Antiguo Testamento. Mientras el Mesías prometido todavía no hiciera su aparición en nuestro mundo, aquellos creyentes no tenían una imagen completa de su persona y de su obra, pero los elementos para identificarle se mostraban en las Escrituras Sagradas, especialmente en las profecías mesiánicas, como en Isaías 53, pero también en los servicios del templo. Cuando finalmente Jesús vino, vivió su vida humana, realizó su ministerio, murió, resucitó y ascendió al cielo, la imagen completa de su persona y de su obra apareció nítida a la vista de sus discípulos y de los que creyeron a través del testimonio de ellos. Las señales que lo anunciaron durante tanto tiempo nos sorprenden y nos confirman que Dios y su Hijo idearon un plan perfecto que se iría desarrollando paulatinamente según el preconocimiento de Dios. Estas son señales que nos ayudan indudablemente a construir nuestra fe como reza el nombre de este canal. Construyen fe en quien no la tiene y fortalece la del que la tiene, pues tomamos conciencia que no estamos en este mundo por azar, sino que hay un plan divino para la especie humana que se ha desarrollado durante milenios. La Biblia no fue escrita bajo ninguna conspiración que haya ideado un gran engaño. Eso es imposible. La Biblia es la compilación de obras sagradas escritas desde el año 950 a.C., aproximadamente, hasta el año 100 de nuestra era, por más de 60 autores de distintas épocas y de diferentes oficios y condiciones culturales. Sin embargo, la unidad del mensaje y la complementariedad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos sorprende. El hecho de descubrir la relación de los tipos del Antiguo Pacto con los cumplimientos en el Nuevo Pacto, de lo que estos símbolos representaban, nos habla de la intervención de Dios en la historia de la humanidad. El cumplimiento del plan divino nos habla de un Dios preocupado por el destino de la humanidad y por cada uno de nosotros. Comenzó la obra apenas el ser humano cayó. Alcanzó su punto decisivo con la llegada de Jesús al mundo y durante estos últimos 20 siglos ha ido agregando redimidos para su reino, provenientes de toda nación, tribu, lengua y pueblo de la tierra, hasta congregar una incontable multitud vestida de blanco, según la visión alegórica de Apocalipsis 7, del 9 al 17. La obra de agregar redimidos en algún momento se completará. Las profecías y el devenir mundial parecen indicar que esto se consumará pronto y que quien empezó la obra y la ha desarrollado
exactamente según lo planeado, ciertamente la terminará. Cuando esto suceda, Jesús vendrá por segunda vez al mundo, pero esta vez para llevarse a esa multitud incontable junto a él y a su Padre. Bueno, esta ha sido nuestra reflexión en esta oportunidad. Sin más, me despido deseándoles que Dios les bendiga. Hasta pronto y que estén todos muy bien.